Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara, de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me pueden encontrar en redes sociales como @ranafunk con FONK al final. El día de hoy estuve charlando con un músico argentino a distancia, por supuesto, del sur al norte, del norte al sur, llamado Juan Wisi, gran músico y compositor, entre otras de la música de la serie The Outsider, de la última temporada de Ozark, American Gods, Fear the Walking Dead y muchas cosas más. Espero que disfruten de esta charla, de todo lo que él tiene para contarles, de su experiencia y de todo lo que viene en su carrera. Este es un programa dedicado a todos los que amamos los soundtracks y la música original de películas y series. Este es un nuevo programa de Perdimos el Guión. Disfrútenlo. Perdimos el Guión. Bueno, qué placer, porque es la primera vez en Perdimos el Guión que tengo la fortuna y la suerte de hablar con un músico del otro lado. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rana? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Y le voy a contar al público rápido. Nos conocimos hace muchos años, pero no nos acordamos, en el ambiente de la música de Buenos Aires. Y viendo Instagram en estos días, encontré un posteo tuyo de que estabas haciendo la música de una serie, lo cual vamos a hablar un ratito. Me llamó la atención y dije, bueno, obviamente lo voy a contactar. Y a mí, que además de ser músico y amar todo lo que tenga que ver con música para cine y para televisión, dije, bueno, es la mía, es el momento de que podamos entrevistar a alguien así acá en Spoiler Time. Así que lo primero que te voy a preguntar es, ¿cuándo te diste cuenta que querías ser músico y por qué decidiste ser músico? Ok, bueno, me parece que es una pregunta muy, muy compleja, en el sentido de que me parece que tiene muchas respuestas en cada momento de la vida, ¿no? Yo siento que las cosas se van como resignificando, ¿no? ¿Cuándo decidí ser músico? Me parece que cada día, desde que empecé a tocar, yo empecé a tocar el teclado cuando era muy chico, no sé, ahora no me acuerdo, pero tendría, no sé, 5 o 6 años. Y mi hermano también es músico, que es más grande que yo, Francisco Wisi se llama. Y él, al ser más grande, obviamente, ya tenía instrumentos y manejaba otros lenguajes más rápido que yo, ¿no? Digamos. Entonces, el hecho de tocar un instrumento estuvo en casa desde muy temprano. Así que eso sí ayudó a que yo pueda tocar instrumentos desde muy temprano y tener contacto con muchos instrumentos, no solo, bueno, en ese momento la guitarra, ¿no? Sino que, bueno, en casa teníamos una sala de ensayo, con lo cual ya ahí eso hizo que sea más fluido el conocimiento de otros instrumentos, que en una situación diferente, bueno, quizás hubiera tomado más tiempo. Básicamente creciste, o sea, tu cuna fue una sala de música. Sí, y es ahí donde también aprendí mucho, no solo de música, sino en el hecho de nutrirme de otras personas, empezando por mi hermano. Totalmente. Tocábamos muchos juntos, incluso estando nosotros dos, ¿no? Él estaba en un cuarto tocando, yo en otro, y nos juntábamos y, bueno, tocábamos juntos. Entonces, eso es una de las cosas más lindas de la música, que es compartir con otra persona. Totalmente. O sea, podemos decir que tu primer maestro fue tu hermano, entonces. Sí, totalmente, sí. Y también mi viejo, que es mi padre, súper melómano, recontra melómano, como teniendo como muchas influencias de la música clásica, y desde el rock
inglés, podríamos decir, y música brasilera. Eso es como, son aspectos muy fuertes que adquirí por su lado. Y después, desde el lado de mi mamá, un poco más el lado más porteño, más tanguero. Muy bien, tenés todas las raíces. Buenísimo, tenés una super formación ya desde la casa. Y dejando, digamos, estos primeros maestros que son tu familia, tus padres y tu hermano, ¿cuándo decidiste, o no sé si después decidiste ir a aprender o a estudiar con otros profesores? Porque creo que, como dijiste antes, el músico también se va nutriendo todo el tiempo de diferentes también experiencias, y creo que la experiencia de los maestros en la música, cada uno tiene la suya, ¿no? Sí, totalmente. El primer instrumento que agarré seriamente, si bien yo iba a clases de teclado cuando tenía 5 o 6 años, no fui Marta Argerich, ¿no? No es que me dediqué a ese instrumento. Pero sí, el primer instrumento que dediqué muchísimos años de mi vida a estudiar fue el bajo eléctrico. Y el bajo lo agarré ya de más grande, 14, 15 años, y en el momento que me compré un bajo, empecé a estudiar y nunca dejé de estudiar el instrumento, durante mucho tiempo, ¿no? Después, a raíz del bajo, empecé con la curiosidad acústica y me compré un contrabajo a eso de los 18 años, y ahí empecé a estudiar ese otro instrumento, siempre de la mano de grandes maestros acá en Buenos Aires, que la verdad es que me abrieron mucho la cabeza, el oído, y sobre todo pude hacer hincapié en el hecho de la constancia, ¿no? Que es lo más difícil, digamos, en la vida, ¿no? Llevándolo a todos los aspectos, ¿no? Totalmente. Juan, ahora ya después, bueno, ya de varios años de que venís en este mundo de la música, sin meternos todavía en el tema de cine y televisión, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de ser músico en tu experiencia? Wow. Qué pregunta. Bueno, siento que de alguna forma tienen una misma respuesta, que es que uno se enfrenta al espejo cada día, y eso es algo increíble, y también, bueno, te resalta todas las miserias humanas que uno tiene, ¿no? Eso es como en el lado más abstracto y de la vida. Pero después, digamos, lo mejor de la música, te puedo decir que conocí gente increíble, amigos alucinantes. Pude viajar mucho también por la música, hice giras, y que también el hecho de tocar música hizo que pudiera profundizar muchísimo en muchos instrumentos, y también, en consecuencia, profundizar en mi persona, digamos, ¿no? En el estudio de uno mismo. Totalmente, me gustó mucho eso que decís del estudio de uno mismo y lo que decías del espejo, ¿no? Porque igual no todo el mundo se atreve a mirarse en el espejo, y creo que uno, a través de la música inclusive, también creo que lo que uno hace con su música es básicamente lo que uno es también a veces por dentro, salvo cosas muy muy de trabajo, pero creo que cuando uno compone es un poco sacar lo que tiene adentro, ¿no? Sí, yo creo que también, digamos, inevitablemente uno es mediante acciones, y uno es mediante el lenguaje, ¿no? En el habla, definitivamente uno se expresa, ¿no? Y nunca voy a poder expresarme siendo otra persona. Entonces, dentro de lo humano que uno es infinito en ese aspecto, ¿no? Y uno tiene infinitos lugares que descubrir. También está en uno ver qué lugares quiere explorar más, ¿no? Y hay algunas puertas que es bueno conocer, que uno tiene, y dejarlas ahí. Porque ahí están, donde están esas miserias,
Bueno, hay veces que está bueno ir poco a esos lugares. Pero bueno, entrando un poco en esto de la música de pelis, Sí. Esas miserias hacen que yo pueda componer cosas inimaginables, y también, bueno, es una forma de canalizar en algo positivo, digamos, transformarlo. Antes de empezar a componer para televisión, que ahora ya nos vas a contar un poco bien la experiencia, y para cine, ¿soñabas cuando eras más chico, cuando empezabas a tocar y cuando hacías música y te ibas de gira con tus bandas? ¿Soñabas con hacer música para esta industria? ¿Eras fan del cine? ¿Te colgabas viendo series o te fue llegando como de medio de casualidad? No, yo amo las pelis desde siempre vi muchas pelis. La verdad es que la vida me fue llevando, no sé si decir esa frase, ¿no? Pero fui tomando decisiones que me llevaron a estar donde estoy ahora. Hace 20 años, yo tengo 37 años ahora. Hace 20 años, si vos me decías que hoy iba a estar haciendo esto, te diría que no lo puedo creer. Es increíble que haya llegado acá. Pero bueno, también lo divertido es que la vida te sorprenda, ¿no? Y dejar esto, tomando esa analogía a cuando uno compone para pelis, está bueno dejarle al espectador un poco de imaginación, ¿no? Y que eso también dé espacio a uno, ¿no? A que uno pueda moverse. Volviendo a esos 20 años atrás, veías algunas películas y escuchabas música, ¿te quedó alguna en la cabeza? O decías, algún día yo quiero hacer una banda de sonido como la que hizo tal compositor para tal película. ¿Empezabas a soñar con esas cosas? Mirá, desde muy chico, bueno, como mi viejo, mi padre es también cinéfilo, y siempre vi muchas pelis con él y también escuché muchas músicas de pelis. Ajá. Con lo cual yo creo que hay algo ahí dando vueltas que se me hizo como una semillita que fue desarrollándose como de una manera muy, muy, muy silenciosa, digamos. Y ya un poquito más grande empecé a hacer algunas cosas con imagen, como un juego y como pruebas de disparadores, generadores de otra música que no sea tocar un instrumento, como me pasaba con el bajo eléctrico. ¿Y cuáles eran esas primeras películas que te empezaron a jugar en la cabeza, o esos compositores, esas músicas que escuchabas? Y mirá, no puedo evitar decirte John Williams. Totalmente. Superman. Y también todas las pelis de Danny Elfman, ¿no? También, bueno, por la edad que tengo y por las pelis esas que fueron saliendo en los 80s, son pelis que realmente estos tipos saben jugar muy bien, ¿no? Y es increíble cómo pueden llegar, se atraviesan esa música. Sí, justo ayer hablaba en un show también de soundtracks, y creo que la primera palabra que se le viene, el primer compositor que se le viene a uno siempre es John Williams, ¿no? Digo, no hay manera de que lo primero que relaciones con música en películas sea John Williams. ¿Cómo te empezaste a meter ya profesionalmente en el mundo de la composición para películas y para televisión, Juan? Bien, hará unos 5 o 6 años me convocó un amigo de la secundaria para que estaba haciendo una serie acá en Argentina, y me propuso que haga la música, así que ese fue como el puntapié, digamos. Y ahí trabajé haciendo la música de una miniserie, creo que fueron 4 o 5 capítulos, y ahí empecé a meterme de a poco. Después, a raíz de eso, me surgió otra serie también donde hice música, que ahí fue muy poquita música, y ahí quedó picando eso.
¿no? El hecho de laburar para la imagen. Y es algo que un poco te decía antes, es que a mí se me abrió un mundo sonoro increíble y sentí que se me abrió el espectro componiendo para imagen, ¿no? Siento que me exploré componiendo en lugares que nunca hubiera descubierto, ¿no? Si no hubiera sido por la iniciativa, por la influencia de la imagen. Y ese primer proceso que tuviste que hacer, ¿qué tanto te cambió en tu manera de trabajar? Porque vos ya habías grabado discos de diferentes géneros musicales, pero me imagino que este es un proceso, no sé si nuevo o tan diferente a lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque se basa básicamente también en que te muestren, y también quiero que me cuentes un poco el proceso de cómo fue, aunque sea esa primera vez, que te muestren, no sé, un video terminado, los capítulos, o te muestran un guión. ¿Cómo te cambia a vos el proceso de composición, básicamente, al trabajar de esta manera? Bueno, eso depende. En ese proyecto en particular vivía a una cuadra del director, entonces, bueno, era una cosa más fluida. Pero en particular en ese proyecto fue algo más bien hablado, más que demostrar referencias e ir a audios específicos. Se logró desde otro lugar. Y ahí, bueno, en ese proyecto en particular me surgieron muchísimas dudas. ¿Por ejemplo? Muchísimas dudas. Nada, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Hago esto? ¿Sigo haciendo esta música? ¿O hago otra versión? Digo, muchísimas cosas que actualmente me surgen esas dudas. Pero la única diferencia es que ahora esas dudas me duran muchísimo menos. A veces segundos, y ya se disipan, ¿no? Muy bien, sí, o sea, fue el primer proceso que obviamente me imagino, ¿no? Estaba lleno de dudas. Y a partir de ahí, ¿cómo fue el gancho? Porque después tenés trabajos para Netflix, tenés trabajos para AMC, con Fear the Walking Dead, con Nosferatu, y hasta este año, que eso quiero igual preguntarte al ratito, con HBO, con Outsider, y con una temporada tercera de Ozark, que es una de las mejores series que hoy podemos ver de Netflix original. ¿Cómo llegaste a Hollywood de alguna manera? ¿Cuánto influyó este trabajo que hiciste para esta miniserie en Argentina para que puedas tener acceso a este nuevo mundo? Que bueno, es al que creo que todo artista relacionado con el cine y con la televisión quiere estar en Hollywood de alguna manera. Bueno, ahí creo que hay como una mezcla de factores, ¿no? El primero, y para mí es como el más importante, que es el impulso, el deseo, el impulso, y es como ese motor que uno tiene adentro, que uno va y se anima a hacer cosas, ¿no? Yo realmente, te estoy diciendo ahora que lo estoy haciendo, es realmente soñado y inimaginable, ¿no? Pero bueno, yendo como a la historia en sí, yo trabajaba con un alemán acá, que tocaba con él en Argentina, que fuimos mucho de gira, y este alemán vivía en Nueva York, es una persona muy, muy particular. Bueno, vivía en Nueva York, venía acá, hacíamos giras, se iba a Alemania, volvía. Bueno, él me presenta a Sonder Jurrians y me dice, che, va a ir un estadounidense a tocar a Buenos Aires y necesita músicos para tocar. Y a raíz de él lo conocí a Sonder, y empezamos como a entablar una amistad, donde bueno, la mujer de Sonder es argentina y nos veíamos 1 o 2 veces por año y tocábamos y salíamos a comer fugaceta rellena en Buenos Aires. Qué rico. Entonces, es una mezcla de amistad, pizza, que bueno, él se empezó a meterse en la producción de música para medios, y yo, bueno, lo empecé a insistir y a preguntarle si necesitaba que le grabe algo, si tenía contactos donde pudiera trabajar en publicidad, hasta que
empezó a pasar contactos de publicidad, de productoras de publicidad de allá. Empecé a hacer publicidades para Estados Unidos y un día me dice, bueno, hagamos una prueba en un documental que salió en Netflix que se llama Dirty Money, para un capítulo en especial. Y bueno, estuve trabajando como prueba, digamos, y ahí básicamente lo que hice fue darlo todo lo que podía dar de mí, lo di, y fue una gran apuesta, básicamente. Me dijo, bueno, buenísimo, sigamos. Y a partir de ahí vino Chef's Table, Fear the Walking Dead 4, bueno, On Becoming a God in Central Florida, pero me olvidó los nombres. ¿Qué más? Bueno, después American Gods, sí. Nosferatu. ¿Qué más? Bueno, otra de Fear the Walking Dead 5. Y bueno, este año The Outsider y Ozark. Perdimos el guión. ¿Cómo es el proceso general, por lo menos en estas series de AMC? ¿Cómo trabajan? Porque vos estás en otro país, te mandan cosas, te piden algo puntual, trabajás con otros compositores. ¿Cómo es un poco el proceso de trabajo para este tipo de series? Bueno, el trabajo primero es fruto primero de la tecnología, ¿no? O sea, pensar, qué sé yo, hay veces que yo manejo 500 gigas de imagen y sonido, ¿no? Entonces, pensar eso hace 5, 10 años... Imposible. Si bien fue cambiando la calidad de la imagen, sobre todo, ¿no? Ajá. El audio no fue tan en paralelo con imagen, en ese sentido. Pero bueno, básicamente somos en la productora que se llama Stanford Charles, somos 6-7 personas y todos compartimos los proyectos en los que estamos trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay 4 o 5 personas en un proyecto, entonces todos compartimos los videos, los archivos de diálogo, sonidos, de efectos especiales. Entonces, a raíz de eso, todos trabajamos a través de Dropbox y vamos sincronizando a medida que vamos grabando. Wow. Entonces, cualquiera puede abrir una sesión que hizo otra persona en otro lugar del planeta, digamos. Tremendo. La verdad que hoy, justamente como decís, la tecnología permite cosas que hace 10 años atrás eran impensadas y sobre todo, en estos tiempos también que estamos viviendo con esto del coronavirus, creo que también es importante justamente impulsar mucho más este tipo de trabajos, los que podemos hacerlo. Bueno, y llegaste a Outsider, que es una de las series importantes de este año de HBO, que es una de las cadenas más longevas y creo que las que proponen un trabajo de mayor calidad. Por lo menos en cuanto a su producción, siempre manejan un poco más el tema de calidad más que de cantidad, como en Netflix, ¿no? Que maneja un poco más el tema de cantidad. ¿Cómo, cuando te llega ese trabajo para una cadena como HBO, te cambia algo en la cabeza? Decís, bueno, no, es una serie más en mi carrera, a magnificar o a... Mira, yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Primero es la sensación que yo tengo cuando estoy viendo la serie, ¿no? Me parece que ahí está la clave, ¿no? Es más allá de HBO y la magnitud que tiene esto. Realmente cuando yo veo un capítulo de estas series, ahí veo realmente el impacto que tienen en mí, digamos, ¿no? Y ahí me parece que esa es la regla, digamos. Ese es lo que a mí me hace medir lo que estoy viendo, ¿no? Y más allá de así meterme en, obviamente, las actuaciones, la dirección, efectos, luces, etcétera, ¿no? Es como, me parece que pasa por ahí. Y desde ese impacto es donde también yo compongo. Yo realmente viendo The Outsider me asustaba mucho
solo de ver el video, el capítulo completo. Sin música. Sí, sin música, pero esto depende mucho de las producciones, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Muchas producciones están muy bien organizadas, es el caso de Outsider, es el caso de Fear the Walking Dead. Muchas en general ponen música de referencia. Bien. ¿Sí? Es una manera de agilizar el trabajo, ¿no? Pensá que estas series tienen, depende, ¿no? Entre 8, 10 y 16 capítulos, donde muchas veces hacemos un capítulo por semana. Corre. Entonces, cada capítulo tiene entre 15 y 25 temas. Bueno, eso es realmente mucho laburo. Entonces, es una forma de agilizar para ellos el hecho de poner música, ¿no? Y obviamente, más allá de la música, digamos, cuando yo estoy componiendo, tomo esa referencia y después la composición que surge es una combinación de cosas. Es la referencia, lo que a mí me sale, porque bueno, no puedo ser otra persona, sumado al el concepto y la estética de la productora para la cual trabajo, sumado a la galería de sonidos que armamos para cada serie. Entonces hay como una mezcla de cosas, ¿no? Eso, básicamente. Realmente se puede desarrollar mucho cada serie, ¿no? Totalmente. Y en Ozark, mi pregunta tiene que ver con, entras en una tercera temporada, donde es una serie que musicalmente, tanto la primera como la segunda mantienen una línea, creo que es el mismo compositor, o no estoy ahora 100% seguro, pero mantienen una línea musical. ¿Y cómo es entrar en una serie que ya está consolidada, que tiene justamente esta línea musical y que te están pidiendo, bueno, ahora se te cargo vos? ¿Agarrás lo que ya estaba y le pones algo tuyo? ¿Respetás lo máximo? ¿O cuál es el pedido también en este caso, ¿no? Además, no estamos hablando de una serie que no ve nadie, sino que es una de las más importantes hoy que tiene Netflix. Sí. Bueno, primero y principal, la primera y la segunda temporada, la música la hizo la productora para la cual trabajo. Bien. Con lo cual, estas 3 temporadas, básicamente, tienen esa misma identidad, ¿no? Entonces, si bien, mira, ahora justo estaba chequeando, ponele para Ozark, para la tercera temporada, hice 42 temas. Wow. En 10 ¿no? Pensá que yo no hice toda la música, ¿no? Y básicamente cuando en esta temporada lo que hacemos es reutilizar mucho, claro, de la primera y la segunda, y obviamente agregar nuevos componentes, pero bueno, que mantenga la identidad, digamos, ¿no? No solo de la serie, de la productora. Entonces es una mezcla de factores. Y también, obviamente, la serie, al desarrollarse, entran nuevos personajes, nuevas historias, y ahí también entran los nuevos motivos, ¿no? Musicales, nuevas sonoridades, etc. Entonces ahí es como entra el juego, digamos. Ahí entra un poco más tu aporte, digamos, un poquito más personalizado. Claro, exactamente. Bueno, sí, definitivamente entiendo que uno tiene que adaptarse obviamente al trabajo ya realizado, pero bueno, creo que uno también como músico y el ego del músico también le hace a uno querer meter como un toque personal. Leí por ahí que te metiste quizás mucho más también en el estudio del violonchelo, de violines y algunos instrumentos de cuerdas. No sé si específicamente para trabajar en estas series o es algo que ya traías en la cabeza y lo quisiste incorporar a tu repertorio, digamos. Bueno, el cello yo toqué hace un tiempo, con lo cual el instrumento lo tenía conocimiento, ¿no? Y si bien, y lo del violín me apareció, digamos, con esto que te comentaba antes, ¿no? Cómo
también este tipo de laburo, de trabajo, hizo que yo pudiera investigar un poco más, ¿no? Investigar un poco más sonoramente. Y no solo en el contrabajo, en el cello, bueno, también toco otros instrumentos, guitarras, piano, trabajo también, como te comentaba, con el laburo de plugins y efectos que se pueden lograr desde la compu. Pero sí, desde lo acústico pude explorar eso. Y también tengo la idea, todavía no lo llevé a cabo, pero sí tengo la idea de comprarme una viola y ahí tener ya toda la orquesta, todos los instrumentos de cuerda para generar esto, al menos un ensamble. Si bien, obviamente, yo muchas veces grabo secciones de cuerda y grabo, no sé, 20, 25 tracks de cuerda, no grabo, no sé, 6, 7 violines, 5, 6 chelos, 2, 3 contrabajos. Si bien yo genero eso, sé que no es a veces la situación ideal de, bueno, voy a un estudio, llamo a 20 personas, 6 violines primeros, 4 segundos, 4 chelos. Bueno, este tipo de producciones, si bien permite muchas cosas, ese tipo de cosas realmente, por el tiempo que hay, es realmente muy complicado. Es muy complicado llegar a eso. Esto también tiene que ver un poco con esta modalidad, ¿no? de autogestión, ¿no? Uno tiene que resolver muchísimas cosas solo. ¿No? Un poco la gran Jacob Collier, ¿no? Canto y toco todo, ¿viste? Entonces, me parece que es una modalidad de la época, ¿no? De uno poder resolver muchísimo solo, sumado a este factor de estas producciones que realmente, no te olvides que la música es casi lo último que se hace. Sí, ¿no? sí. Entonces, y a veces hay que correr, como decís, con los tiempos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, eso es a veces es complicado, ¿viste? Y uno juega compone muchas veces desde el estrés, ¿no? Del cansancio. Es ahí donde, bueno, tiene que salir el oficio a la cancha y resolver, ¿no? Perdimos el guión. Juan, ¿qué le dirías a chicos o chicas que estén escuchando esto y quieran de alguna manera seguir tus pasos? Más allá de la ubicación geográfica, que eso, bueno, ya depende obviamente de otros factores, pero ¿qué le recomendarías a alguien que quiere meterse, sobre todo en esta industria, desde el lado de la música? Bueno, varias recomendaciones. Una, nunca dejar de estudiar. Otra, tener buenos guías, ¿sí? O buenas guías, personas que te puedan guiar, tan sea con un consejo, ¿no? No hace falta que sea un maestro de música o maestra de música. Y después me parece que algo más que tiene que ver con lo que te decía antes, que es con el impulso interno de cada uno, ¿sí? Y con esto te digo, ojalá nadie siga mis pasos, ¿no? Y cada uno pueda generar su camino, ¿no? Lo digo en el sentido positivo, ¿no? Obviamente. Cualquier persona que quiera hacer lo que está haciendo yo, me parece que lo mejor que puede hacer es hacer música, golpear todas las puertas que pueda, ¿sí? Mandar mails a todos los lugares que puedan, que es lo que yo hice también. Yo todo lo que logré hasta ahora fue una mezcla del impulso y golpear puertas, mucho sudor de trabajo, ¿sí? Y sobre todo eso, me parece que es lo que te decía al principio de todo, que todo es una cuestión de constancia. Si yo mando un mail un año preguntando si puedo hacer la música de una publicidad o de una serie, y al siguiente año no mando ese mail de nuevo, o al siguiente mes, ya ahí esa constancia hace que se cierre esa puerta.
¿sí? Entonces, si uno tiene esa constancia de golpear y golpear y golpear, aunque te digan 10 veces que no, 100 veces, me parece que ahí uno se cierra la puerta a uno mismo, ¿no? Entonces siento que lo que logré es más fruto de la constancia y la perseverancia que en sí, como si te dijera, un talento musical, como te decía antes de Martha Argerich, ¿no? Yo tengo este talento que desarrollé, sino más bien una mezcla de esto, ¿no? Ese impulso interno, constancia, perseverancia, tomar clases con los mejores que pueda, y después, bueno, exploración. Hay que explorarse y explorar el mundo. Creo que es fundamental, sobre todo en esta época, el tema de la autogestión que lo nombraste y la constancia, ¿no? Ahí es importantísimo para cualquier cosa que uno haga. Hablando de talentos, ¿qué talentos crees o qué talento te gustaría tener? Wow, qué buena pregunta. ¿Qué talento me gustaría tener? Bueno, me gustaría, esto que te decía antes, ¿no? Poder tocar todos los instrumentos de cuerda, ¿no? Y generar una sección acústica. Otros talentos que wow, no me lo esperaba esa. Mirá, realmente me dejaste atónito. Creo que lo que más deseo es quizás es esto que te vengo diciendo, es bueno, no perder la inquietud, ¿no? Me parece que pasa por ahí, como no perder el hambre por seguir aprendiendo, ¿sí? Entonces, talento, yo no sé, nunca busqué ser talentoso en un instrumento virtuoso, pero sí tratar de ser profundo en lo que hago, ¿sí? Sea haciendo música para pelis, tocando en vivo, grabando en un estudio, o cocinando, o haciendo jardinería, ¿no? Como que me parece que lo veo desde esa perspectiva. Quizás en ese sentido del talento no soy muy ambicioso, ¿no? Pero igual, hablando de ambición, uno, y sobre todo ahora que ya estás metido en Hollywood, a mí me encanta porque además me encanta cuando la gente, yo siento que venimos sobre todo de unas generaciones que venimos de abajo, del underground, le decíamos en Buenos Aires, ¿no? Y me gusta cuando la gente hizo mucho para llegar y todavía tenés un camino enorme por recorrer, pero ¿cuál crees que es ese máximo logro al que aspirás dentro de esta industria? ¿O cuál te gustaría o cuál soñás como un máximo logro? Bueno, una de las cosas que me gustaría hacer es poder ir a filmar, ir a grabar a algún estudio grande con alguna orquesta importante, sea Estados Unidos, Europa. Hay muy buenas orquestas en muchísimos lados, ¿no? Eso sería un lindo desafío. Hablando de orquestas, ¿cuál es el soundtrack o el score que te hubiera gustado grabar, que te hubieras sentido capacitado, hubieras dicho, esta película, me hubiera vuelto loco ser el director, el compositor o el que lleve la orquesta adelante? Y bueno, esto inevitablemente me lleva a la música de la infancia y quizás te diría Batman por Danny Elfman. La Batman de Tim Burton, totalmente. Sí, tal cual. Si hoy te pudieran dar a elegir un estilo o un género o, por ejemplo, un personaje al que le hicieras la música, ¿sería Batman? Qué buena pregunta. Un personaje. No tiene por qué ser superhéroe, pero como nombraste Batman, te pregunto un superhéroe, pero podría ser otro personaje, ¿no? Un James Bond o lo que sea. En realidad, lo que más... todos esos personajes tienen un trasfondo, una historia tan grande que realmente tendría que hacer terapia antes de hacer la música para esos personajes. Pero sería muy divertido, pero sobre todo por algo que
que me parece que es esto que te decía antes. Poder plasmar con mi mirada y con mi oreja lo que ese personaje genera en mi oído y en mi cabeza, ¿no? Y esto me parece importante, que es la música no es para ponerse enfrente de nadie, sino al costado y realmente, digamos, generar esto, ¿no? En este sentido, no hay rivalidad, somos todos diferentes, todos podemos hacer cosas hermosas y realmente está bueno poder explorar eso, ¿no? Y poder construir desde lo que uno es. Entonces sí, sería increíble, sí, ¿por qué no un Batman? Sí, Claramente. Justamente en los últimos años hubo muchos ganadores de Oscar desde directores y compositores no estadounidenses, ¿no? Los últimos 2 ganadores de Mejor Score fueron Ludwig Göransson, que hizo la música de Black Panther, y está Hildur Guðnadóttir, que es la islandesa que hizo la música de Joker. Mi máximo deseo, creo que en este momento, hacia nivel de cine, es que un compositor o un director argentino pueda estar también ahí. Así que ojalá que algún día se dé que puedas musicalizar una gran obra maestra hollywoodense. Perdimos el guión. Y para ir terminando, a todos yo les pregunto, en realidad, que me digan 2 películas y 2 series que nadie puede dejar de ver, pero en este caso, al ser un músico y al ser un compositor, me gustaría, a ver si te animás a decirme 2 bandas sonoras de cine y 2 bandas sonoras de televisión históricas o del momento que ningún músico o ninguna persona debe dejar de escuchar. Ok, ¿tenés tiempo? Sí, claro. Sí. Mirá, a ver, de películas. Bueno, vuelvo a repetir a John Williams, ¿no? Pero también, bueno, ¿por qué no Fellini? Muy bien. ¿No? También con esto de, en el sentido de tratar de horizontalizar un poco el planeta, ¿no? En el sentido de que, bueno, los Oscars son importantes, mueven muchísimo, pero hay gente increíble, como vos dijiste antes, ¿no? Gente increíble por todo el mundo haciendo música. Entonces te diría eso, alguna peli de Fellini, y puede ser, sí, o de John Williams, hay tantos. Pero bueno, se me viene a la mente esto que te decía antes, Superman, por ejemplo, sí, ¿por qué no? Y después de series. De series. Ponele pausa a la grabación, por favor. No pasa nada, cortamos. Bueno, en ese sentido, bueno, obviamente voy a recomendar algo que no hice. Pero por ejemplo, pero no solo por la música, sino que por todo, por la historia. Es una serie que disfruto mucho, que es Better Call Saul. Dave Porter. Ahí está. Es una serie que disfruto mucho, esa. Por muchas cosas, por el humor, lo bizarro y los personajes, ¿no? Es algo que me parece que está bueno, ¿no? Este tipo de series donde también la música puede recorrer muchísimo, ¿no? Y no está determinado por ningún estilo, ¿no? Realmente puede ser muy, muy amplio. Esa es una. Y después, a ver si me han hecho, ya te digo, a ver si algo que haya visto hace poco. Bueno, se me viene a la cabeza Fargo. Muy bien. ¿Te gusta lo oscuro, por lo que veo?
¿Te gusta Sí. lo denso, ¿no? La música esa densa, no quizá... O sea, sí en cine me nombrás grandes orquestas, ¿no? John Williams, y en televisión, por lo que veo y por lo que haces, por lo menos hasta ahora, tenés como ese lado más, hasta minimalista, diría, ¿no? Musicalmente. Sí. Bueno, yo, antes de escribir música para pelis, yo miré mucho cine, por ejemplo, de Lars von Trier, Herzog, esa cosa, que es lo que te decía antes, ¿no? Esta cosa, se me viene Anticristo, Lars von Trier, Melancolía. Ese cine a mí me vuelve loco, porque no puedo creer que esto esté pasando, ¿entendés? Eso es lo que a mí Eso realmente me conmueve, ¿no? Esas historias desgarradoras. Ese tipo de cosas, ese cine me encanta. Por esto que decís, ¿no? Por la oscuridad, donde uno también se plantea de, bueno, esto realmente no puede pasar, y también saber que, bueno, hay gente así en el mundo, ¿no? Es como una mezcla de cosas que quedan en la cabeza dando vueltas, ¿no? Totalmente. Bueno, ya que te tengo, Juan, te hago la última. ¿Cuál es el director de Hollywood con el que soñás que un día te llegue un llamado y te digan vas a trabajar en tal película con tal director? ¿Cuál es ese director si tuvieras que elegir el primero en Hollywood para componerle su música? Tarantino, me vuelvo loco. Muy bien. Tarantino. Está bueno porque Tarantino hasta el momento solo tiene un score, ¿no? Que fue con Morricone. En Hateful Eight siempre fueron soundtracks. O sea que sí sería increíble poderle componer una música, una partitura a Quentin Tarantino. Sí, y ahí llevaría a algún terapeuta, ¿no? Como te decían, totalmente. que me acompañe todo el trabajo, porque de ahí no salís entero. Bueno, igual que Lars von Trier, ¿no? Sí. Gente intensa. Sí, las hay, totalmente. Bueno, Juan, la verdad que un placer. Espero en serio que te escuchemos más, que te veamos más, ojalá también a través de Spoiler Time y esto que estamos haciendo. Te voy a invitar a otro programa en vivo en algún momento para que la gente también te vea. Nada, seguí componiendo. Lo poquito que logré escuchar en estos días está buenísimo, está impresionante y ojalá te escuchemos muchísimo más de acá al futuro. Bueno, gracias por la entrevista, gracias a la gente que escucha. Y bueno, quería que me busquen si quieren, estoy ahí en las redes sociales, Juan Wisi con H, en Instagram, Facebook, y cualquier persona que quiera preguntar lo que sea, ahí estoy disponible para lo que sea, igualmente también para vos, cualquier momento que quieras contactarme. Y bueno, gracias por la posibilidad también esto de difundir no solo el trabajo, este laburo que estoy haciendo, sino también explorar la cabeza del compositor, ¿no? Y la persona que está laburando atrás de esto. Buenísimo, Juan. Bueno, gente, esto fue otro episodio de Perdimos el Guión. Los esperamos la semana que viene acá en los podcasts de Spoiler Time. Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.